En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con el Catecismo de San Pío X. Estamos en el segundo artículo del credo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. En la pregunta 79 que dice: ¿por dónde sabemos que Jesucristo es verdaderamente el Mesías y Redentor prometido? Sabemos que Jesucristo es verdaderamente el Mesías y Redentor prometido por haberse cumplido en él, primero, todo lo que anunciaban las profecías; segundo, todo lo que representaban las figuras del Antiguo Testamento. Y la siguiente pregunta, refiriéndose a las profecías, la 80, ¿qué predecían las profecías acerca del Redentor? Las profecías predecían la tribu y familia de la cual había de nacer el Redentor, la tribu de Judá, de la familia real de David, el lugar y tiempo de su nacimiento, sus milagros, y las más pequeñas circunstancias de su pasión y muerte, su resurrección y ascensión a los cielos, su reino espiritual, universal y perpetuo, que es la Santa Iglesia Católica. Todo eso estaba en las profecías. La tribu y familia, como decimos, la tribu de Judá, familia de David, el lugar y tiempo del nacimiento. No hay que olvidar el Evangelio, cuando nos narra que llegan los Reyes Magos, venidos del Oriente, les preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Se asusta todo el mundo y Herodes convoca a los sumos sacerdotes y escribas y os dice: en Belén de Judá, porque escrito está. Y estaban ya, según la profecía de Daniel, en la época que tenía las 69 semanas, la época que tenía que nacer el Redentor. Y por eso nadie reacciona diciendo: no, ¿cómo van a decir eso si todavía falta por la profecía? Y por eso es que hubo consternación en Jerusalén, por esos misteriosos personajes venidos de Oriente y preguntando eso. Pues estaba profetizado el lugar y el tiempo, los milagros en Isaías, las curaciones, etc. Por eso es que nuestro Señor, también el Evangelio, cuando San Juan Bautista desde la cárcel manda a sus discípulos a preguntar: ¿eres tú el que ha de venir? ¿Podemos esperar a otro? Para que sus discípulos terminaran de ver que Él era el Mesías. Cristo les responde: id y decid a Juan lo que habéis visto. Los ciegos ven, los cojos andan, muertos resucitan, y el Evangelio es anunciado a los pobres. Todo eso está profetizado sobre el Mesías. Ved mis obras, para que veáis que soy el Mesías. Esa fue la respuesta. Las más pequeñas circunstancias de su pasión y muerte. El capítulo 53 de Isaías, si uno lo lee, es casi como una descripción de lo que fue nuestro Señor, su pasión y muerte. El Salmo 21 también. Y están las profecías de cómo reparten las vestiduras y las palabras que Cristo dice de la cruz. Deus, Deus meus, quare me reliquisti. Así empieza el Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 21. Por que Cristo dice de la cruz. Su resurrección y ascensión a los cielos. También profetizado en los salmos. No dejarás que tu santo vea la corrupción. Refiere el sepulcro, la muerte. Y también, como Cristo lo dio claramente a entender a los fariseos, cuando le pedían una señal, muy poquitamente porque el Señor había multiplicado los panes. ¿Qué señal nos das? Y les dice: una raza adúltera pide una señal, y no les será dada otra que la de Jonás profeta, porque así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del cetáceo que lo tuvo, entonces el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches debajo de la tierra. Y los fariseos bien que lo entendieron, a lo que él se refería. Todo eso está profetizado, todas las profecías de los profetas. La siguiente pregunta, referente a las figuras, la 81. ¿Cuáles son las principales figuras del Redentor en el Antiguo Testamento? Las principales figuras del Redentor en el Antiguo Testamento son el inocente Abel, el sumo sacerdote Melquisedec, el sacrificio de Isaac, José vendido por sus hermanos, el profeta Jonás, como recién decíamos, el cordero pascual, la serpiente de bronce, levantada por Moisés
en el desierto. Entonces son figuras de nuestro Señor. Primeramente, inocente Abel, matado por su hermano Caín. El sumo sacerdote Melquisedec, que se ofreció pan y vino, y que es muy misterioso porque aparece, y como siempre hacen notar los comentaristas, no figura su origen, su genealogía, es como si no tuviera origen, y por eso figura de Cristo, porque él tiene su origen divino, podemos decir, ¿no? Un origen propiamente de acá, siempre dicen los comentaristas. El sacrificio de Isaac, el hijo de Abraham, una figura importantísima de Cristo. Cuando Dios le pide a Abraham el sacrificio, sacrificar a su hijo, al hijo de la promesa. Y iban a ser en él benditas todas las naciones de la tierra. José vendido por sus hermanos, que fue vendido por Judas. El profeta Jonás, que decíamos. El Cordero Pascual, una de las figuras por excelencia de nuestro Señor del Antiguo Testamento. Y por eso es que San Juan Bautista, cuando ve a nuestro Señor, el que dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque él era el verdadero Cordero, se iba a inmolar por los pecados de todos. Y la serpiente de bronce, levantada por Moisés en el desierto, figurando su muerte en la cruz, porque él fue levantado en la cruz. Cuando fue levantado el Hijo del Hombre, atraeré todo hacia mí, dijo. La siguiente pregunta, 82. ¿Cómo sabemos que Jesucristo es verdadero Dios? Sabemos que Jesucristo es verdadero Dios, primero, por el testimonio del Padre, cuando dijo, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias, oídle. Segundo, por la atestación del mismo Jesucristo, confirmada con los milagros más estupendos. Tercero, por la doctrina de los apóstoles. Y cuarto, por la tradición constante de la Iglesia Católica. Una verdad fundamental de nuestra santa fe, la divinidad de Cristo, de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él es verdadero Dios. Y como dice muy bien el catecismo, primeramente, el Padre mismo que da testimonio. Este es mi Hijo. Y Cristo mismo que lo dice de sí. Inclusive el Evangelio de hoy, que justo coincidió, es unos evangelios en los que él prueba su divinidad, que escuchamos recién. Le ponen un paralítico en su camilla, y la gran fe de los que lo llevan, tienen que subir al techo, abrir un hueco y bajar en la camilla del enfermo, porque no podían llegar a Jesús, estaba lleno de gente en la casa. Lo ponen enfrente y dice, hijo, confía, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente los fariseos no dijeron nada. Dice el Evangelio que empezaron a pensar, no habían dicho nada. Este blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Solo Dios puede perdonar los pecados, y tenías razón, pero ese era el punto. Y por eso nuestro Señor, que leía sus pensamientos, les responde, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Perdonados te son tus pecados? O levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, y para que sepáis que soy Dios, porque solo Dios puede perdonar los pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó, quedó curado. Entonces el Evangelio de hoy, la divinidad de Cristo. Y no solo ahí, sino en tantos otros pasajes. Yo y el Padre somos uno. También, dijo nuestro Señor. Expresándola, por un lado, la distinción de las personas y la unidad de la esencia divina. Yo y el Padre. Distinción. Son dos. Somos uno, unidad de la esencia. Máximo misterio, nuestra Santa Fe Católica, la Santísima Trinidad. Dios trino en personas y uno en esencia. Entonces, Cristo mismo lo enseñó, y por eso es que lo llevaron a la muerte los fariseos. Como se lo hicieron saber clarito a Pilato. Ya al final, primero lo acusan calumniosamente, este se proclama el Mesías, Cristo Rey, que no hay que pagar tributo. Pero cuando sigue el proceso, dicen él, según esta ley debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios.
es donde Pilatos teme más. Y le manda a decir, ¿de dónde eres tú? Nuestro Señor no le responde. Por eso es que lo mandan a la muerte. Porque los fariseos entendían claro el mensaje que él daba. Que él era el Hijo de Dios. Que era Dios mismo. Y esto confirmado por los más estupendos milagros, como dice la respuesta. Y por eso es que la ceguera de los fariseos era un pecado gravísimo contra el Espíritu Santo. Y voluntariamente se cegaban. Tenían todos los medios para reconocer que ese hombre que estaba ante ellos no era no era solamente hombre, porque también era Dios. La doctrina de los apóstoles, por supuesto, y la tradición constante de la Iglesia, desde los primeros siglos, que nuestro Señor es Dios, un dogma de nuestra fe. Y la siguiente y última pregunta por el día de hoy: ¿cuáles son los principales milagros obrados por Jesucristo? Los principales milagros obrados por Jesucristo son, además de su resurrección, de haber dado salud a los enfermos, vista a los ciegos, oído a los sordos, vida a los muertos. Y de hecho, la propia resurrección de Él, volviendo al tema que Él es verdadero Dios, es la prueba más grande de su divinidad. Porque Él mismo decía que iba a resucitar. Como les dijimos, lo dio claramente a entender a los fariseos, al hacer la referencia a Jonás. Ellos también lo entendieron, que después de muerto le dicen a Pilato que ponga guardias en el sepulcro, porque este impostor mientras vivía dijo que iba a resucitar. ¿Lo entendieron? Claro. Y resucitó. Y por eso la gran importancia de la resurrección. Y esas palabras de San Pablo, que dice, si no resucitó, vana es vuestra fe. Seguís en vuestros pecados. La importancia de la resurrección, como esa prueba máxima, la divinidad de Cristo. En todo caso, dejamos allí, Dios mediante. La semana que viene veremos qué nos enseña el Catecismo sobre el tercer artículo del credo. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.